Vale, calle San Roque, número 11. Son 3 plantas, ¿eh? Una, la primera, la segunda y la tercera es la cámara. Vale, vamos a entrar. Entramos, un recibidor. Ahí está más estable. Una primera habitación que te da el exterior. Vale, que esto lo usaban de salita. Vale, es por donde hemos entrado. Hay que entender que hay humedades ahora porque está cerrado mucho tiempo, pero estructuralmente está bien. Como verás, hay luz. Pasamos a una salita de esta, que esta coincidiría con la entrada. Seguimos por la habitación. Una habitación que si entramos podemos observar que da un patio de luces al lado de la cocina. ¿Vale? Esa es la cocina. Está de origen, pero está bien cuidada. Vale. Y aquí sí, seguimos. Vale. Seguimos por aquí. Volvemos. Y vamos a subir a la planta de arriba. Por las escaleras. Las escaleras son empinadas porque la vivienda es 6 metros de ancho. Vale. Aquí subiríamos otra vez al siguiente piso. Pero aquí subimos. Tenemos un recibidor. Y tenemos una habitación, un cuarto de baño. Esta es una habitación que es ciega, se deja aquí la ventilación. Con las muñequitas. Venga, y esta es la otra habitación. Aquí hay una grieta porque quitaron la vivienda de al lado. Vale. Pero creemos que no es nada importante porque la finca de al lado se cayó. Y esta es un patio que baja
a la parte de abajo, que es por donde estaba el cuarto de baño. Y por ahí puedes subir. ¿Ves? Aquí hay una bajada. Te bajarías al patio de abajo. Y aquí se puede observar cómo está el techo. Que ahora subimos arriba. Vamos a subir arriba. Esto queda la calle. Las vigas están hechas nuevas. Está puesta esa aerolita que encima se le puede poner el tejado. Y aquí un espacio también, que te puede hacer una terracita chula, incluso quitarle la mitad del tejado y impermeabilizar eso. Esa sería la casa de al lado. Esa es la casa del otro lado. Y ahora nos volvemos a bajar. Y hacemos un repaso a la casa. Lo que hemos dicho. Bajamos. Un baño completo. Con bañera. Habitación a la calle. La habitación muerta. Y ahora voy a bajar por una pila. Y esto baja, como os he dicho antes. Al cuarto de baño de ahí. Y a la cocina. ¿Vale? Hay dos formas de subir arriba. Desde la cocina, ¿vale? O, una vez pasado este cuarto, podemos subir por esta escalera, que engancharía con la anterior. Y aquí otra vez volvemos a entrada de la vivienda y con una salita, que hay que trabajar un poco las humedades porque de la calle y de estar cerrado pues se ha generado. Y de aquí volvería a salir a la calle y